Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. El día de hoy les traigo esta receta. Es de un bizcocho de chocolate. Este bizcocho queda delicioso y esponjoso. Quédate viendo el video y comencemos con los ingredientes. Vamos a necesitar 2 huevos, 3/4 taza de sprinkles de chocolate, 1 taza de harina de todo uso, 1 cucharadita de baking powder, 1 taza de azúcar granulada, media taza de chocolate en polvo 100% cacao, 1/4 cucharita de sal, 2 cucharaditas de polvo de café expreso instantáneo, media taza de crema agria, 1 cucharita de baking soda, 1 cucharita de vainilla, media taza de agua caliente y media taza de aceite vegetal. Procedo a llevar los 2 huevos a la batidora, no importa si es batidora de mesa o batidora de mano, y los voy a batir por 5 minutos a velocidad alta. Que los huevos tengan un color amarillo claro. Luego de los 5 minutos le vamos a agregar la azúcar granulada y vamos a dejar que mezcle por 1 minuto más. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta y comparta. Hay una campanita ahí abajo donde pueden pincharla para que YouTube le anuncie cuando yo suba un video. Le incorporamos el aceite vegetal, puede ser cualquier otro aceite que tengan, que no sea un aceite muy fuerte su sabor, que sea un aceite sabor suave. Les invito a que me sigan en Instagram y Facebook como recetas y mucho más. Seguido ahora le vamos a agregar la cucharada de vainilla. Le agregamos la crema agria. Si no tienen crema agria la pueden sustituir por yogur griego. Sería la misma cantidad. Le agregamos el café instantáneo en polvo. Yo estoy utilizando uno que es de repostería, es un polvo expreso, pero ustedes pueden agregarle el café instantáneo de su preferencia. Y no tienen el café instantáneo, pueden agregarle el café en líquido. Ustedes se toman, pero quitándole el agua. No le agreguen el agua caliente a la mezcla entonces. Le agregamos el polvo de chocolate. El chocolate tiene que ser 100% cacao, no importa la marca. Pueden utilizar cacao marca Hershey's o otros más que están en el área de repostería, siempre y cuando sea 100% cacao. Vamos a seguir batiendo esto a velocidad alta y de vez en cuando vamos raspando con una espátula en el fondo del bowl para evitar que se quede mezcla allá pegada. Vamos a agregar la sal, le vamos a agregar el baking soda, que siga batiendo para que se vaya incorporando todos los ingredientes muy bien. Vamos a agregar la harina de todo uso. Es importante que cernamos la harina. La vamos a cernir para que evitemos que se formen grumos a la mezcla. Cuando agregamos la harina de todo uso, vamos a mezclar a velocidad baja hasta que ésta se vaya mezclando completamente. No vamos a batir a velocidad alta ni queremos batirla demasiado porque queremos un bizcocho esponjoso. No vamos a sobrebatir. Le vamos a agregar el polvo de hornear, también lo estoy cerniendo para que no se vaya a ir con grumos. Por último le vamos a agregar media taza de agua caliente. Esta agua va a ayudar a que se mezclen muy bien los ingredientes y va a realzar sus sabores. Retiramos el bowl de la batidora y le vamos a agregar los sprinkles y lo vamos a mezclar poco a poco de forma envolvente. Vamos a encender el horno a 350 grados Fahrenheit y vamos a llevar la mezcla a los moldes que ya hayamos elegido. Estos son de cartón, no le estoy echando mantequilla ni spray adherente. Si ustedes tienen otro molde, pues le echan el spray adherente o la mantequilla para que no se peguen. Vamos a permitir que estos bizcochos se horneen por 25 minutos. Eso también depende de tu horno. Vamos a verificar con un palillo en el centro de los bizcochos. Si sale húmedo, quiere decir que todavía le falta más tiempo. Una vez el tiempo de horneado, yo los retiro del horno y los dejo reposar sobre una mesa por 10 minutos para que estos se enfríen. Pasado el tiempo de que los bizcochos enfriaron, procedo a
picarlos en pedacitos pequeños. Es importante que no esté caliente porque se van a esboronar, se van a deshacer todos. Así que le aconsejo que esperen unos minutos que enfríe y luego lo pueden picar con mejor facilidad. Yo estoy aplicándole azúcar dominó. Esta azúcar es la que se conoce como azúcar dominó, es el azúcar impalpable, un azúcar en polvo con polvo de chocolate twist. A los otros pedazos de bizcochos los estoy decorando con chocolate derretido. A este bizcocho también le pueden agregar Nutella si gustan. Yo le estoy agregando por encima de los sprinkles de chocolate. Les muestro cómo quedaron estos bizcochitos de esponjoso. Quedaron unos bizcochos suaves y esponjosos. Y el sabor quedó muy delicioso. Esta mezcla también la pueden hacer y hacerlos en cupcake. Realicen la receta para que puedan disfrutar también de ella. Les van a encantar. Gracias por haberte quedado hasta el final viendo el video. Te espero en un próximo. Bye.